El Señor les bendiga. Nos da mucho gusto el que podamos estar juntos esta mañana y queremos invitarle a cada uno de ustedes a que podamos reflexionar en las Escrituras. Permítame orar un momento antes de compartirla. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias porque nos permites estar reunidos, porque también, Señor, tú has sido, Señor, glorioso en tu presencia, en tu forma de trato con cada uno de nosotros. Y podemos reconocer a una iglesia, Señor, en tu favor, que tiene gracia de Dios, que tiene favor tuyo, que tiene poder en medio de sus obras. Gracias por los hermanos que sirven, por aquellos, Señor, que se están esforzando, por los que están creciendo, por las personas que tú estás añadiendo. Señor, la iglesia siga en este proceso en tu mano. Queremos, Señor, que tú ahora ministres cada hogar, cada persona y todos aquellos que se conecten, Señor, en forma posterior, puedan ver esta virtud que emana de ti, Señor, a nuestros corazones. Queremos también que nos des entendimiento, que nos corrijas, nos animes, nos fortalezcas, Señor, en tu obra y nos permitas valorarnos en nuestras tareas diarias, en el cual, Señor, tú te debes de enseñorear sobre cada circunstancia. Queremos a ti darte toda alabanza y toda gloria en Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles que usted tengan bien abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Tengo algunas versiones que quiero leer con usted. Una de ellas dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos por sí en el cuerpo, como Él quiso. ¿Ya? Interesante. Otra versión: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. ¿Ya? Esto nos ayuda a pensar en varias cosas. La primera es que no podemos eludir que tanto en el llamamiento del Señor está inserta su voluntad, como también en la decisión que nace en nuestros corazones para servir. Esto implica de que el servicio requiere que conozcamos la voluntad de Dios, que no podemos llegar y hacer, y hemos encontrado a muchas personas con este gran dilema. Habían situaciones donde las personas nos preguntaban y decían: bueno, yo quiero servir en la iglesia, pero dígame usted, ¿qué puedo hacer? Y en realidad el llamamiento no lo dan los hombres. Yo puedo decirle: vaya y barra el patio y limpie los baños, y me va a decir: no, pues, yo no quiero hacer eso. Y tiene razón, porque a lo mejor no tiene en su corazón todavía la decisión de servir adecuadamente como el Señor así lo determina. Sin embargo, no debemos de olvidarnos que el Espíritu de Dios que viene a morar a nuestro corazón tiene que ver mucho con la decisión de nuestra definición de tareas. ¿Existe esta necesidad entonces de reconocer la voluntad de Dios? Sí, sí existe. ¿Cómo puedo reconocer la voluntad de Dios en medio de esta tarea? Bueno, primero tiene que aprender algunos detalles. Por ejemplo, de que ninguna persona ha sido llamada por el Señor para no ejercer ninguna tarea, no es real. Ese ecleptoi que menciona el Señor son personas que son llamadas desde afuera de Él y son invitadas a tener una responsabilidad en el cuerpo. ¿Quiere decir que todos fuimos llamados a servir? Sí, eso es lo que quiero decir. Lo que la Escritura está enseñando es que debemos de aprender de Jesús. Y Jesús dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Y todos los que hemos sido llamados a Cristo, también somos invitados a servir. Por lo tanto, no hay ninguna persona que no pueda desarrollar algún tipo de servicio. El problema es que no hemos entendido que la manera de servir o de servirnos ya debe de concluir en un ministerio, es decir, en una forma continua de desarrollar esta tarea perfeccionándonos en el camino. Este ministerio
debe de llevarnos a la madurez en el servicio. Nosotros tenemos que llegar a entender los pros, los contras, la manera de hacerlo, y todos nosotros tenemos una inclinación. Y déjeme decirle, gracias a Dios, que en la iglesia todos somos diferentes, ¿ya? Porque el ministerio de cada uno va a afrontar una necesidad local que va a servir a la iglesia en general. Por lo tanto, tenemos que tener dos puntos claros en este llamamiento y en esta designación. La primera, que fuimos llamados por el Señor para servir, y por lo tanto nosotros nos debemos de preocupar de estar aprobados en la forma de servicio delante de Dios. Evidentemente nadie puede servir sin santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, así que parte del llamado es a vivir en una actitud moral estable, cambiar. La razón por eso dice, convertíos a mí. Es decir, la idea es que usted comience a cambiar para agradar a Dios. Su manera de servicio no es a tienta hacia loca, no es circunstancial o temporal, no es una vez y ya, como un hermano que decía, bueno, vamos a evangelizar, y dice, no, yo cuando joven y ya hice esa tarea, eso le corresponde a otro ahora, y se hacen a un lado. Pero en realidad el que es llamado a servir va a tener siempre la necesidad de estar haciendo cosas en el Señor. Para ello hay que nacer en el Espíritu. No es solamente querer ayudar a alguien, porque a veces queremos hacer el trabajo de otro, y evidentemente que a lo mejor podemos colaborar con otro, pero debemos de aprender a desarrollar nuestro propio llamado personal en el Señor. Y nos encontramos con algunos problemas. Hay que desarrollar el ministerio. Y desarrollar el ministerio no es que Dios va a hacer la obra por usted, sino que usted tiene que empezar a hacer la obra para practicar. Bien dicen que haciendo la práctica es cuando se afirma el conocimiento. Y así crecen los líderes. Los verdaderos líderes son personas que están en un pleno y continuo ejercicio, practicando hasta que logran hacerlo correctamente. Había una competencia de así tipo David, tirando piedras para pegarle con exactitud a una pluma a gran distancia. Y habían algunos que habían adquirido tal destreza que podían tirar la piedra, ¿verdad?, con esa onda, y no es la onda como nosotros con dos cuerdas, sino que es una cuerda con un pedacito de cuero amarrado al medio, y ellos mueven toda la cuerda y luego sueltan el esfuerzo que hacen con el brazo, y la piedra sale, ¿verdad?, a gran velocidad. Y entonces le preguntaron al campeón, al que ganó todos esos lugares, y le dijeron, bueno, ¿y usted qué hace? Entonces él dice, bueno, lo que pasa es que yo practico, yo voy ahí a la orilla del río y busco las piedras que son redondas o aquellas que son más planas, y comienzo a ver el peso. Me preocupo del peso, me preocupo de la distancia, del viento, y entonces yo sé cuándo, ya he aprendido a distinguir cuándo es que tengo que soltar. Entonces yo hago el esfuerzo y tiro la piedra y volví, y dice, ¿y cómo llegó a la perfección de no fallar ningún tiro? Entonces dice, bueno, lo que pasa es que practico y practico y practico, y todo el día estoy practicando. Y entonces llegó un momento en que llegué a dominar el esfuerzo como también la puntería. Y entonces dice, quiere decir que usted desarrolló eso por la práctica. Sí, así es. Entonces, bueno, esto es justamente lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cómo vamos a desarrollar o a tener madurez en el servicio de acuerdo al lugar que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Si no practicamos. Así que usted tiene que practicar y tiene que practicar y tiene que practicar hasta que usted domina la actividad. Yo quiero decirle, por eso dice, Dios nos ha colocado, ¿verdad?, y ha puesto los miembros en el cuerpo. Esto nos habla de que no somos únicos y que no somos la única expresión dentro de la iglesia que debe de sobresalir o visible. Todas las personas que desarrollan ministerio, y de hecho todos debieran de hacerlo, esto enriquecería tremendamente la iglesia.
Si cada uno hiciera lo que el Señor está demandando y cada uno estuviera practicando, la iglesia tendría una gran cantidad de obreros y de personas ejerciendo tareas, pero la mayoría de la gente ha limitado la obra del Señor a cosas que son prácticamente repetitivas en algunos y a cosas que uno no consideraría realmente como tan necesarias. Porque el servicio, si bien es cierto, tiene que ser hecho a las personas, no se olvide que no es a la persona. La primera cosa es ser aprobado por Dios. Así que cuando usted comienza a servir, usted no está tratando de servir para que su nombre sea engrandecido, ni está pensando en que usted va a recibir alguna retribución por la tarea que hace, o que quiere sacar partido por lo que Dios hace en la otra persona. No debe de estar esto, no debe de estar en el servicio. Nosotros tenemos que hacerlo pensando en que cuando servimos a alguien estamos en un examen delante del Señor y Dios es el que toma realmente la calificación final. Él sabe la motivación de tu corazón y Él conoce cómo te has preparado para hacerlo. Y también conoce cuando tú lo haces, si lo haces de buena gana, de mala gana, si lo haces por cumplir o lo haces por agradarlo a Él. Como Él conoce nuestras motivaciones, no podemos engañarnos, aunque podemos engañar a la gente pensando de que tú lo haces todo bien y en el fondo Dios sabe lo que corresponde. Y yo diría, como Él es justo, como dice el Romano, Él pagará cada uno según sus obras. Quiere decir que Él no nos llamará bueno si es malo. Y tampoco nos dice que todo lo que hacemos agrada a Dios. Hay cosas que no son correctas y que a veces por querer servir, a veces somos tropiezo y no ayuda. Pero nuestra tarea es ser aprobado en la forma que decidimos servir. Cuando dice que Dios es el que nos ha colocado en la parte de los miembros del cuerpo, la primera cosa es que Dios no se equivoca. Había un joven que tocaba la guitarra y yo lo invitaba a estudiar y no quería estudiar. Él decía, no, a mí no me interesa, yo no sirvo para eso, de verdad, yo soy músico, yo quiero ser, pero no era buen músico. Eso estaba en su mente, pero en la práctica nosotros lo escuchábamos. Y yo sentía que él tenía otras capacidades que él no quería reconocer en su momento. Y lo invitaba, y él no quiso. Luego pasó un tiempo y nosotros fuimos trasladados de aquel lugar, así que no seguimos en esa congregación, pero este joven siguió fiel en el Señor y luego fue un líder de uno de los equipos juveniles y se dio cuenta que necesitaba respuestas a problemas y nunca se había capacitado. Entonces él empezó a pedir ayuda. Ya, miren, Dios trabajó en su corazón. Y yo sé que uno es a veces porfiado, no quiere hacer lo que Dios está declarando que debemos de hacerlo, porque nosotros nos sentimos a veces que somos adecuados. Casi siempre uno siente igual que Moisés, que ¿quién soy yo para hacer lo que tú quieres que yo haga? ¿Ah? Y le pongo excusas, o le llego a decir, Señor, mira, pero está bien, yo puedo hacerlo, pero acuérdate que yo soy tartamudo, ¿ya? O bien decir como Jeremías, ¿verdad? Que era un niño y el Señor dijo, no digas que eres un niño, irás a donde yo te envío y dirás lo que yo te digo. Ese tipo de llamados del Señor nos confrontan a que no es por nuestra capacidad o por nuestro dominio, sino que no es con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, el servicio no es según nuestra propia medida. Tenemos que aprender a involucrarnos con el Señor hasta ser investido del poder de Dios para poder entonces ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, donde fuésemos. Nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a obedecer en el llamado que Dios nos ha dispuesto. Creo que hay un problema global y es porque nosotros queremos a veces tener una madurez, pero la madurez no se alcanza de golpe.
A todos los pastores nos gustaría tener hermanos ya crecidos en el Señor para formar un equipo y empezar a trabajar realmente como lo sueña la iglesia. Sin embargo, nos encontramos con hermanos que tienen un lenguaje cristiano, pero no tienen una vida de compromiso o de servicio en forma adecuada. Y a veces uno dice, pero ¿cómo lo hago? Porque los mismos hermanos a veces están frenando el proceso para no involucrarse en las tareas. Y sin embargo, la iglesia requiere de esto. Entonces, he aquí un par de consejos. La primera cosa es que nunca el ministerio se hace solo. El ministerio hay que hacerlo en equipo. Esta es la solución más práctica. Jesús no trabajó solo. Jesús trabajó con sus discípulos. Él formó equipo. Y Él nos dio el ejemplo de cómo trabajar. Y en equipo se vive mejor. Uno tiene una línea horizontal donde podemos colocar compañerismo, ya coinonía, fraternidad. Nosotros, siendo parte del mismo ministerio, tenemos a alguien con quien hablar, o tenemos a alguien con quien pedir oración, o nos podemos apoyar mutuamente. Bueno, la Biblia dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo en ninguna manera. Por lo tanto, para tener compañerismo, yo tengo que ponerme de acuerdo y ser amigo con los que estoy trabajando. Pero si yo me pongo en la vereda contraria y estoy en desacuerdo con usted y no hago lo que diga, pero usted tampoco hace lo suyo, entonces en vez de hacer crecer la iglesia, estamos deteniendo el flujo del Señor. Y este mover del Señor, de habernos puesto a cada uno en distintas partes del cuerpo y colocar distintas formas de llamado entre nosotros, es para enriquecer el cuerpo, no es para que nosotros nos gloriemos. Así que tenemos que entender que el compañerismo va a ser necesario y aceptar que hay otras personas que tienen llamamientos diferentes al tuyo y al mío. Ya, eso es exactamente lo que hay que hacer, es parte de la madurez, la tolerancia, de aceptar de que hay hermanos que a lo mejor pueden hacer las cosas mejor que tú. No tengas temor de permitir que otros colaboren contigo o invitar a otros que participen contigo. Esto es parte del desarrollo que necesitamos. Esta idea de cuerpo no debe de perderse en nuestro sistema. A veces olvidamos que somos un cuerpo y a veces la gente quiere independencia. Por ejemplo, había un joven que era del cuerpo por no estar unido al flujo sanguíneo, ese miembro muere. Oh, así va a pasar. Si usted quiere quitar un ministerio de la iglesia para hacerlo un ministerio independiente, usted va a tener un problema de fracaso o bien va a tener una lucha porque va a tener que rehacer otra vez otra línea como una congregación. ¿Por qué? Porque igual van a ser necesarios los sugieres, los consejeros, igual van a ser necesarios los músicos, o van a ser necesarios los predicadores, los que visitan, los que hacen el aseo, los administradores, etcétera. O sea, no va a poder usted eludir porque no hay un ministerio que no tenga necesidad de otros ministerios. En realidad el cuerpo se nutre y todos los órganos subsisten porque la sangre se mueve en el cuerpo. Esta es la iglesia en movimiento. La iglesia en movimiento hace de que el cuerpo esté ejercitado. Pero si uno estuviese quieto y no participa, no entra, no está, en el fondo no desarrolla su ministerio ni tampoco bendice al cuerpo. Pero esta idea de servir para agradar a Dios y saber que es un examen de Dios cada vez que te encuentras con esta necesidad, y es la oportunidad, los problemas, la necesidad, la inestabilidad hace que la oportunidad para que tú ejerzas tu ministerio. Así que tenemos que aprender, todos nosotros tenemos que aprender de pasar de la
independencia, porque algunos quieren tener ministerios independientes de la iglesia, pero esto no es así, esto es un cuerpo, ¿ya? Sin embargo, de la independencia hay que pasar a la dependencia de la iglesia y luego a la interdependencia con los demás ministerios. Así que la verdadera madurez va a estar en aprender a relacionarme con otros ministerios dentro de la misma iglesia que tengan posiciones, entendimientos o actividades diferentes a nuestro enfoque y nos permita comprender que nuestra tarea enriquece la tarea de ellos y la de ellos enriquece la nuestra. Lo que yo tengo que hacer y lo que usted tiene que hacer es aceptar que esa es la idea de Dios, que nosotros siendo un cuerpo y siendo muchos miembros dentro del cuerpo, mantenemos comunión los unos con los otros y nos animamos mutuamente y nos fortalecemos mutuamente, de modo que dependemos los unos de los otros. Así que no sienta incomodidad porque a veces alguien le llama o porque alguien le pide ayuda. A veces no sabemos claramente cómo se despierta en esta relación, porque es el Espíritu de Dios quien va produciendo en nosotros en la medida que nos vamos convirtiendo al Señor, en la medida que vamos tomando compromiso con Él. Es el Espíritu de Dios quien va despertando en nosotros esta necesidad de perfeccionarnos en una sola forma de servicio o en varias, pero normalmente tenemos una fuerte y varias débiles. Pero esto nos da una identidad. La identidad significa pertenencia. Así que cuando usted desarrolla, usted puede decir, bueno, yo sirvo al Señor y esta es mi carátula, esto es lo que yo hago, ¿ya? Pero también puedo hacer otras cosas, porque es imposible que yo solamente pueda tocar una guitarra y nada más. A lo mejor puede ayudar a los hermanos en las visitas, o puede predicar un domingo, o puede hacer muchas otras cosas, aunque usted se sienta bien en una sola área haciendo la tarea. Esto implica de que hay un área fuerte en nosotros y hay un área débil en nosotros. Sin embargo, el espíritu del servicio no debe de ser quitado en medio del cuerpo. No somos entonces un ministerio separado. Una de las enfermedades eclesiológicas de la iglesia se llama etniquitis, ¿ya? ¿Qué es la etniquitis? Etno, de pueblo, familia, raza, nación, ¿ya? Pero ¿en qué consiste? En que cada uno quiere hacer su propio plan de trabajo, cada uno quiere hacer su propia tarea y entonces nunca trabaja en relación al cuerpo, trabaja en relación a su idea. Entonces este problema de la etniquitis hace de que yo solo piense en mi tarea, en lo que yo hago y lo que están conmigo. Y los demás, bueno, no importa a ellos. Y entonces cuando la iglesia requiere de su ministerio, ellos dicen, no podemos hacerlo porque nosotros tenemos otro plan. No es el plan de la iglesia. No es hacia dónde va el cuerpo. Es hacia dónde va tu idea local, pensando en que las personas o quienes trabajan en ese ministerio tienen independencia del resto del cuerpo. Esta es una mentira de Satanás. Esto es una edad de juvenil dentro del ministerio, ¿ya? Pero no es un ministerio maduro. El ministerio maduro acepta la relación de otros y forma una interdependencia. Nosotros necesitamos de los otros ministerios y no podemos trabajar solos. Este es un conflicto grave. La etniquitis como grupos. Entonces, por decir algo, los jóvenes tienen su programa, las damas tienen su programa, la escuela dominical tiene su programa. Entonces, nos juntamos como iglesia para programar algo y los hermanos dicen, no podemos porque nosotros tenemos otra cosa. Y las hermanas dicen, no, ese día nosotros tenemos planificado otra. Y finalmente la obra de la iglesia se ve debilitada o dividida porque cada persona ha querido estar en este grado de independencia. Pero la independencia en el servicio de la iglesia no es correcto. Debemos de tener una interdependencia. Debemos de relacionarnos unos con otros y respetar la posición o dialogar la posición global, de modo de que la segunda fracción del servicio sea práctica. ¿Cuál? Que lo que vamos a hacer
sea de edificación al cuerpo. ¿Recuerda 1 Corintios 12? Sí, eso es, para que tú seas de edificación al cuerpo. Ya, nosotros no podemos pensar entonces que nuestra tarea es única o la única que vale, las demás no valen. No, todas valen. Todos los hermanos y todas las inclinaciones que Dios propone valen. Había una hermana que siempre iba a hacer el aseo a la iglesia y lo otro era muy buena para orar. Cada vez que nosotros íbamos en la mañana a la iglesia, ella estaba orando. A veces daba días de ayuno y estaba 10 días, 15 días ayunando. Entonces uno se enfrentaba a una persona silenciosa, no hablaba mucho. Un día se acercó y me dijo, pastor, quiero decirle algo, me dijo. Y yo, sí, dígame. Y dice, pastor, quiero que usted tenga tranquilidad, me dijo. Cuando usted vaya a su viaje ahora, nadie sabía que yo iba a viajar, porque eso era una situación de la región. La región me estaba enviando a ver un problema a otra iglesia. Y entonces yo no le había dicho a nadie. Y ella me dijo, pastor, cuando usted vaya en su viaje, dijo, lo van a asaltar. Pero usted no haga nada, me dijo. Quédese quietecito. Dios lo va a proteger. ¿Ya? Y yo dije, bueno, ya muchas gracias, listo, nos fuimos. Y salimos desde Quito hacia el lado de Hoyos, era la ciudad, y en el Guayas, al otro lado, cerca de Guayaquil estaba eso. Y cuando íbamos camino, pasando por un sector medio selvático llamado Santo Domingo, se subió un grupo de personas con armas, la mayoría eran colombianos o no sé, de este grupo FARC y este tipo de cosas, y nos hicieron pasar a todos para el fondo del lugar e iba una persona con una bolsa y nos quitaron los zapatos, las billeteras, los anillos y cualquier cosa de valor que la gente tuviera se la quitaban y le iban tirando en esa bolsa. Y había uno loco ahí desesperado que quería dispararle al montón, al primero que se mueva le disparo y esas cosas. Y habían algunos que estaban muy molestos. Y bueno, el Señor nos libró. Cuando se fueron todos ellos, vino esta reflexión sobre el grupo. No, el bus paró porque el bus no, ellos se subieron y dejaron que el bus siguiera andando y seguía dando vueltas. Así que nadie sabe dónde estábamos en un principio, pero luego cuando nos sentaron de nuevo, habían cosas que habían tirado al piso porque lo único que les interesaba era la plata. Entonces tiraron las billeteras y cosas. Y mis documentos estaban totalmente todos doblados, no le habían sacado nada de lo mío. Ya, bueno, la plata, pero la plata no era lo importante, era la documentación. Y yo me acordé de la hermana, ya, que la hermana me había dicho, tenga tranquilo, quédese tranquilo, no le va a pasar nada. Y entonces yo entendí cómo el Señor utiliza personas o medios para tratar nuestras realidades o para anticiparnos situaciones, y debemos de aprender a confiar que lo que Dios hace es para el bien de la obra y para ayudarnos. Y esto es parte de un mensaje del Señor. Él es nuestro amigo y el amigo nos protege, es nuestro proveedor, es nuestro protector y Él nos da a entender cosas para que nos cuidemos. Así que debemos de aprender de ello. Yo quiero decirle, nunca menosprecie lo que el Señor dice o hace. Ya, a veces queremos un gran ministerio, pero el ministerio no comienza de la noche a la mañana, sino que comienza con pequeñas cosas, como aprendiendo a ser fieles al Señor, como aprendiendo a separarnos en la santidad delante de Dios para que nuestro trabajo sea acepto en la presencia de Dios. Porque las tinieblas y la luz no combinan, no se juntan, ¿ya? Y creo que esto es un poco lo que hay que aprender a hacer. También tenemos que aprender que nuestro servicio tiene que beneficiar a todo el cuerpo. No puede solo beneficiar a alguno. Así que busque tener compañeros o tener una compañía que estén basados con una buena relación con Dios. Pero si su compañía son personas que están sin Dios, están en la iglesia, pero les da lo mismo hacer las tinieblas que la luz,
Son personas que no tienen compromiso con Dios, tampoco lo tienen con la iglesia. Es decir, si bien es cierto, estas personas están llamadas por Dios, todavía les falta mucho para crecer. A veces estamos debilitando el ministerio por incluir personas que todavía no tienen en su corazón el convertirse a Cristo. El compañerismo de las relaciones en el servicio se aplica a esta comunión, a esta común unión, Cristo. Se aplica a una participación con compromiso. Así que yo creo que necesitamos aprender de esto. Esta doble motivación en nuestro corazón. Presentarnos delante de Dios para ser aprobados. Y la segunda, presentarnos ante el cuerpo para ayudarnos a edificar la vida de los otros. Debe de glorificar a Dios y no a nosotros. Este es otro problema del ministerio, que el ministerio tiene que aprender a darle la honra y la gloria a Dios y no tratar de atraer para sí atracción alguna. Si hay algo interesante es que Jesús mismo, por ejemplo, después de haber resucitado y todo el mundo estaba hablando de lo que había acontecido en Jerusalén y aparecen estos hombres que van camino de Emaús, que eran discípulos de Jesús, pero no habían creído en la resurrección. Jesús podía haber hablado y haber mencionado de que aquí estoy con ustedes, yo he resucitado y ahora ustedes me pueden ver. Y Jesús no dijo nada, nunca habló de él. Él habló de lo que la Escritura decía de él, hasta que los ojos de ellos fueron abiertos. Tal vez en el ministerio muchas personas están tratando de esta experiencia equivocada. Una vez en una iglesia de Dios en Argentina, ¿ya? Isla Maciel, específicamente, estábamos en una actividad y bueno, empezamos a hacer como una rotativa de varios predicadores, todos juntos, a todos nos tocó alguna noche, y había uno de ellos que decía, bueno, después de haber hablado y haber dicho varias cosas quizás correctas y otras incorrectas, cuando bajó dijo, bueno, ¿se dieron cuenta? ¿Ya? ¿Cómo estuve? Nunca estaba buscando que Dios fuera glorificado, quería que la gente alabara lo que él había dicho. Él quería que fuera ser reconocido por sus palabras. Pero nosotros no estamos hablando de nosotros, estamos hablando del Señor y de cómo el Señor demanda que nuestro servicio sea consagrado a Él. Por lo tanto, tenemos que tener ciertos cuidados, ahí hay un error. Acuérdase que el servicio es para glorificar al Señor y es para ayudar a desarrollar la vida de nuestros hermanos. Y que también esta edificación de la iglesia debe de ser notoria. Las personas que van siendo edificadas se van a distinguir. ¿Por qué? Porque antes no oraban y ahora oran. Porque antes no servían y ahora sirven. Porque antes no hablaban como cristianos, más ahora hablan como cristianos. Hay un problema, una enfermedad tal vez misionológica, que la gente se escapa, ¿ya? Y que se llama etnocentrismo. Y el etnocentrismo es algo interesante. Mire, fíjese que cuando uno sale del país, por algún motivo la gente tiende a pensar en las cosas que nunca prestó atención. Estaba en Chile y uno comía normal, ¿verdad? Y uno conoce las empanadas, qué sé yo, pastel de choclo y cosas así. Bueno, cuando estábamos en Ecuador, habían chilenos allá que deseaban encontrar una comida chilena. Claro, estábamos en otro país, con otra cultura, con otra comida, y en vez de ellos identificarse en el lugar donde estaban, ellos querían replicar lo que tenían en su cultura. Es como llevar un poquitito de Chile al lugar donde ellos estaban. Este es un problema de misión. Jesús, cuando se vino a hacer a la tierra, Él se despojó de su gloria de Dios y se hizo semejante a los hombres. Y lleno del Espíritu Santo hizo la obra, ¿verdad?, del Señor. Yo quiero decirle que a veces nosotros tenemos este problema, que queremos ir a otros lados, pero queremos hacer lo que nosotros estamos haciendo en el otro lado. Y no es real. Como un joven que se vino de otro país a nuestra congregación,
Y cuando llegó, él hablaba de la iglesia del otro lado y cómo se trabajaba allá, y eso no tenía nada que ver con lo que nosotros trabajábamos y hacíamos acá. Entonces había un problema de etnocentrismo. ¿Cuál era el etnocentrismo? Que la cultura de esta persona la quiere trasladar a todas partes, pero no es la realidad. En la interdependencia tengo que aceptar que hay otras personas que piensan distinto a ti, que hay personas que tienen más experiencia que tú o menos que tú, y que no todos van a hablar como tú hablas. ¿Recuerdan a Pedro cuando fue llevado, cuando iban a crucificar a Jesús, verdad? Estaba en la cruz y la joven sirviente le dijo, tú eres uno de ellos, ¿ya? Y él dijo, no, yo no lo soy, ¿ya? Y luego lo volvieron a ver y tú eres uno como ellos porque hablas como ellos, ¿ya? Y también eres Galileo como ellos. O sea, hay cosas que te van a identificar, que no te vas a poder quitar nunca. Pero para poder servir al Señor, a veces hay que dejar a un lado nuestra idea cultural o nuestra empaquetadura cristiana. Tenemos que aprender a ser, bajarnos a la estatura o a la relación del otro para servirle. Si usted viene como jefe y pretende que todos sean súbditos, está equivocado. Para servir al Señor hay que despojarse a sí mismo. Anakeinosis. Cada uno tiene que aprender a vivir la experiencia del cambio. Tenemos que no tratar de mantener nuestra cultura, sino tratar de aprender a servir en la condición en la que se encuentran las personas. Hace muchos años atrás salimos de un seminario y íbamos a llevar alimentos a un barrio de extrema pobreza, vulnerable, y entonces nos pusimos todos de acuerdo y claro, casi todos fuimos en zapatillas, blue jeans y la persona encargada decía, por favor, vayan sin relojes, sin anillos, nada que pueda atentar, no lleven plata, traten de ser por cualquier eventualidad, pues tenían terror porque era un barrio muy peligroso, ¿ya? Pero cuando llegamos, había una persona del grupo que no entendió y vino con una bueno, no limusina, pero un auto muy caro, muy bonito, ¿verdad? Para el medio, y venía vestido de una manera totalmente elegante y que desentonaba con el resto de las personas, y en ese ambiente las personas lo rechazaban, ¿ya? En cambio, a los que estábamos en una conducta similar, no tuvimos ningún problema en entrar en sus casas. Yo quiero decirle, es que a veces no nos damos cuenta que para servir no es la excelencia de palabra o la excelencia de la ropa, sino la actitud. Y la actitud tiene que ser, sirva por amor, sirva a sus hermanos, acompáñelo, anímelo, fortalézcalo, dé tiempo, dé dinero, dé aliento, dé comida, o cubra la desnudez, no sé, la manera la que el Señor le determine, hágalo. Acuérdase que seremos juzgados por el cumplimiento de su palabra en nosotros. Romanos capítulo 2. Esto implica entonces que no debemos de menospreciar a nadie, ¿ya? Aunque tengan inclinaciones distintas o motivaciones diferentes en el ministerio. Pero debemos de ayudarnos a corregirnos los unos a los otros. Esta interdependencia hace que el roce te produzca cambios. A veces uno dice, bueno, me gustaría que estas cosas fueran distintas. Y sí, yo puedo entender eso. Hemos pasado por ese valle muchas veces. Pero a veces hemos sido confrontados en dolor y el dolor ha hecho que nos endurezcamos ante la gente o ante las personas. O a veces pensamos de que todos son iguales. Pero no es real. No porque un médico se equivoca, todos los médicos son malos. No porque hay quizás un abogado que no obra bien en su tarea, todos los abogados son sucios. No, no es real. Así como hay pastores que no se comprometen en sus tareas y cometen errores, no, eso no significa de que todos los pastores son de esa forma. ¿Saben? Dejémonos de querer juzgar a los demás. Presentémosle a Dios
vidas aprobadas en servicio de la comunidad, en una interrelación, en amor, y que nos ayude a ser parte de un cuerpo que está plenamente identificado y siempre en desarrollo. Nosotros no podemos estancarnos. Si usted no se levanta, Dios levantará a otro. Si usted no obedece, Dios ocupará al que está dispuesto. Puede ser que las personas que Dios ocupe no son las de su agrado, ¿ya? Pero son las que Dios puede usar porque su corazón está dispuesto. Y a veces nuestro orgullo no nos deja que Dios nos use. Y a veces nuestra soberbia. Y la Biblia dice clarito, ¿ya?, que Dios al altivo lo mira de lejos. O una persona, ¿verdad?, se le llevó ayuda y dijo, ¿y para qué me traen comida? Yo necesito dinero. Y me tiró la comida al piso. Y era un esfuerzo, era una ayuda de la iglesia en relación a esa persona. Así que, como cerró la puerta, yo tomé todas las cosas y me fui. Como a los 2 días, ese hombre empezó a llamar por teléfono pidiendo que por favor le ayudáramos. Yo le dije que no, ¿ya? Le dije, mire, le voy a ayudar, ¿ya?, pero no le puedo dar dinero. ¿Ya? La iglesia no cuenta con dinero para darle a otras personas. Lo que tenemos es esto. Y entonces me pidió disculpas por haber tirado los alimentos. Y yo mandé a una persona a dejarle un paquete. Nunca hubo una reacción, nunca dijo nada. Pero yo quiero decirle, la verdad es que a veces nuestra soberbia, nuestra altivez, hace de que la mano de Dios se frena. Y por eso la obra de Dios en los ministerios propios no son prosperados. Pero cuando uno está en la inclinación correcta, cuando uno está permitiendo que alguien u otro nos corrijan, o también el hecho de que nosotros estamos tratando de entender las exigencias del Señor y queremos cumplirla, entonces tenemos que hacer cosas básicas como orar los unos por los otros. ¿Por qué no ora por la persona que tiene un ministerio diferente al suyo? ¿Por qué no pide a otros que oren por su labor y su tarea? ¿Por qué no tiene usted cuidado de su presencia delante de Dios y cuidado de su presencia delante de la gente? Cuando nosotros estamos tratando de ordenarnos, en vez de desordenarnos, el ordenamiento a algunas personas no les gusta porque sus hábitos no son los mismos, pero el ordenarnos da mejor testimonio de Jesús entre nosotros. Vuelvo a leer. Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de ustedes como miembros y a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Así que si a usted Dios lo mandó a predicar, predique. Si Dios los mandó a orar, ore. Si Dios lo mandó a hacer milagros, haga milagros. Si el Señor lo mandó a administrar, administre. Si el Señor lo mandó a colaborar, colabore. Si Dios quiere darle mayor relevancia, gloria a Dios, porque Él es el Señor de la iglesia. Pero nuestros ministerios crecen porque algunos de nosotros hemos pasado de la independencia a la dependencia los unos con los otros y hemos permitido la interdependencia para que no caminemos solos, sino para que tu ministerio me bendiga como el mío te bendiga a ti. De modo de que ahora aprendamos juntos. Es voluntad de Dios hacer su obra y servir a los demás. Es voluntad de Dios madurar y hacer de la manera de servicio un ministerio y quizás un gran ministerio. ¿Ya? Gloria a Dios. ¿Ya? Y también debemos de entender que no podemos trabajar solos ni permitir que nos enfermemos ni en la etniquitis ni en el etnocentrismo cultural que nos afecta como iglesia. Tenemos que cambiar para poder hacer las cosas con libertad, en sanidad, en santidad y en honradez. Haga su mejor esfuerzo. Dele al Señor su mejor servicio. Bendiga a la iglesia con sus habilidades y construya y edifique vidas para que el testimonio de Jesús prospere socialmente. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos que la iglesia y los que escuchamos tu voz seamos amonestados de tu Espíritu, Señor, a cambiar nuestra actitud pasiva y volvernos hombres y mujeres activas en el Señor y en tu tarea. Reconocer que todas las maneras de servicio son importantes, que todas las personas en sus tareas son necesarias. Reconocer que necesitamos más ministerios activos en la iglesia, que requerimos hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar y a salirse de sus ámbitos culturales para poder alcanzar a otros, Señor, y ayudar a otras personas en la labor como tú lo demandas. Hacer de tu palabra vida y no solo una repetición intelectual. Señor, permitir que ahora pasar de una independencia que nace en alguna forma como algo propio carnal a una dependencia para formar un cuerpo y a una interdependencia para relacionarnos con otros ministerios y entender que todos son importantes. Qué bueno, Señor, que tú utilizas a mi hermano. Qué bueno, Señor, que tú hablas a través de mis hermanos. Qué bueno, Señor, que tú llenas la iglesia de tu presencia y los que hacen tu obra, Señor, hermosean la obra del Señor. La iglesia florece porque hay muchos hermanos que te aman y hacen su voluntad. Ahora pues, Señor, glorifícate sobre cada uno y motiva nuestros corazones para perfeccionar tu obra. Te damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Mientras tú oras, yo quiero preguntarte si tú has entendido por parte del Espíritu que debes de cambiar para poder servir mejor a la comunidad y delante del Señor. Yo quiero decirte que este es el mejor momento y la mejor decisión que puedes hacer. La iglesia necesita tu servicio. Los hombres de nuestro medio somos temporales, pero muchos ministerios prevalecerán a través del tiempo. Dios quiere usarte. Este es un llamado personal para ti. Ahora toma una decisión. Sale de la independencia y vuélvete dependiente para formar parte de un solo cuerpo y aprende a aceptar otros ministerios para que seas una interdependiente en el ministerio, en la iglesia y al Señor. Padre, bendice a mi hermano y a mi hermana. Cada familia, Señor, reciba de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.